el más mínimo conocimiento de nada. El entrenamiento que le da la policía es para tratar de dominar a un revoltoso, en Y principio. ni eso. Y ni eso, porque tampoco domina la técnica Claro. de cómo someter a la obediencia a una persona que debe ser detenida por infracciones. Terminan entonces, como decimos en el pueblo, emburujados con el revoltoso. No sabe cuál es el policía y cuál es el rebelde. Y todo esto por la falta de entrenamiento. Pero estas iniciativas hay que apoyarlas porque tenemos tanto tiempo reclamando que la sociedad dominicana sea dotada de una verdadera policía que responda ya a la realidad de los nuevos tiempos, la tecnología, que la investigación no es que un calié Sí, pero llamó y dijo que alguien fue que cometió el delito, sino que haya un seguimiento tecnológico. Todo eso nos hemos desgañitado pidiendo eso. Entonces, si ahora se trata de encaminar darle respuesta a estas expectativas de la gente y a estos reclamos, hay que apoyarlo. Ahora, ¿es eso de largo plazo, sostenible a largo plazo? ¿Es una decisión real dijiste la palabra para claramente. enfrentar el problema? ¿Es solamente paño tibio, como nos hemos pasado la vida en paños tibios, siendo sastres y costureras, remendando con hilo malo y después ese remiendo se va? Mira, Con hilo malo. yo tengo que hacer una acotación interesante, porque me parece que lo primero es saludar la iniciativa. Eso es correcto, porque se quiere hacer algo para cambiar una situación Claro. que es altamente preocupante Es para el fundamental. país. Pero vi algunos visos que me dan no buena señal. Primero, pienso que para cambiar de verdad con la buena intención, tiene que ser con el tiempo. Eso no se hace en 3 días. Y además No, pero el inmediatismo es el problema. es claro. No vi primero ni el manejo estadístico real de eso, de la policía, que es un dato enorme. Y segundo, los instrumentos de ahora, de tendencia, que permitan realmente formar. Porque aquí lo que debió hacerse un centro primero. Un gran centro tecnológico para formar los muchachos. A lo mejor lo tienen. ¿Dónde? Eso no es verdad porque eso está hecho. La tecnología está disponible. Y los espacios físicos también. Lo primero fue el centro. No tienen. Porque ¿dónde está el centro? ¿Cómo que vamos a formar a los muchachos? La A Macana de nuevo, no. Ahora lo que hay que hacer es la inteligencia a los Y muchachos. la policía, o sea, la academia que tiene la policía ahí en Atillo, San Cristóbal, no está conformada con esos elementos hombre, del siglo XXI. Es que hace falta más. Aquí hace falta un gran centro. El gran centro de la policía no debe ser un centro de macaneo y de mascuteo, ¿verdad? No, tiene que ser un centro tecnológico para manejar información de alto nivel. Hay que apoyar todo este esfuerzo. Entonces, a esos muchachos hay que formarlo en eso, es decir, es en informática, para manejar data. Data. Hay que apoyar este esfuerzo porque, en definitiva, somos ciudadanos y estamos todos lidiando con la policía, estamos todos expuestos a hacer, a interactuar con la policía. Estamos todos en la obligación de interactuar con la policía y en la medida en que la policía sea más eficiente, también nos beneficia a nosotros, en la medida en que esa policía troglodita, de macuteros y de delincuentes, a todos también nos afecta, directamente proporcional. Así que hay que apoyar esa. Bueno, hay gente con mucha experiencia y con buenas intenciones. Yo creo que hay buenas intenciones, aunque no estén todos los pasos en el orden que debiera, pero hay un conjunto de académicos con experiencia, gente con disposición. Que no sabe nada de policía. Bueno, pero es otra cosa. Yo creo que hace falta más, es lo que creo. Hace falta más. No sabe nada de policía. Y sobre todo aquí hay gente joven muy preparada que puede ayudar a crear. Porque hay que cambiar la policía diferente. Policías muy bien formados, académicos, que hay que usar esos policías
y no venir a traer un teórico de afuera que no sabe nada de policía, que nunca le ha puesto ni siquiera la mano a una macana. Entonces va a venir a teorizar a la policía. No, hombre. Ahí yo entiendo que no anda bien la cosa. Hay que hacer ¿cómo se llama? Digamos un híbrido ahí. Exactamente, algo así. Sí. Académicos, policías, académicos. Los policías está bien, que están en la parte la parte media de la estructura, pero tiene que haber policías ahí. Claro. Teorizando. Estamos nosotros teorizando aquí. ¿Y qué sabemos? Eso es lo que nos toca a nosotros. ¿Qué sabemos nosotros de eso? Y usted, diputado. Pero hemos visto muchísimas cosas. Porque el mundo global nos enseña y nos da la oportunidad de ver experiencias importantes. Y yo estoy claro que todas las investigaciones en el mundo están basadas en la aplicación de técnicas científicas. Ya, eso es científico. Forense y científica, no es de que a palo y a macanazo. Ay, que no, mira que No, se robaron. Le valijaron un carro. Mira, aquí hay una lista de ladrones de esos cachivaches de los carros. Búscalo, pero eso es una suposición. Eso es rutinario. ¿Y dónde están las huellas? Por ejemplo, el manejo de huellas. Una suposición. Forense, es forense, no es otra cosa. Claro, son suposiciones. Yo creo que fue fulano de tal. ¿Verdad, diputado? Buen día, diputado. Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están ustedes? Gracias. Gracias por la invitación. Buenos días, República Dominicana. Gracias por A sus madrugar. órdenes. Gracias por madrugar por acá. No, ese es el propósito. Bueno, ese es el proceso de la policía, yo pienso que se ha estado llevando a cabo. Es un problema neurálgico de la República Dominicana. Lo de la policía nos atañe a todos los ciudadanos. La delincuencia, la misma policía, eso es un problema que nos atañe a todos. Ahora bien, una reforma tan importante como este proceso que se está llevando a cabo en la policía, para la policía, yo pienso que debió involucrar también a la ciudadanía. Los datos, ¿qué datos se conocen de la reforma que se está haciendo? Absolutamente nada. Tenemos un superintendente que ha llegado desde otro país, donde ha trabajado en otras latitudes para reformar otras policías, pero la República Dominicana tiene otros problemas que quizás no son los mismos tipos de delincuencia o los mismos males que embargan la misma institución como otros lugares. Yo pienso que en la República Dominicana también hay varios técnicos importantes que pudieran estar involucrados, pero lo que se está haciendo, si se puede llamar así, es casi secreto. Y cuando venga y no sabemos ni siquiera el costo que va a tener todo este proceso, porque es un proceso, primero, de formación, es el proceso que necesita la Policía Nacional para ser reformada, es, para ponerlo en un ejemplo simple, como usted meter la mano en una media y sacarle lo de adentro hacia afuera. Y entonces eso, la sociedad obligatoriamente, los sectores, ¿qué pasó con la ley de extinción de dominio? Los sectores que conocen de derecho, que conocen de este tipo de procesos, se involucraron todos en este proceso y logramos tener una ley más o menos adaptada a lo que queremos. Eso debió suceder en esta reforma policial. ¿Por qué? Ayer vi al ministro de Interior en su proceso que estuvo disertando, llevando el mismo discurso que llevó al Congreso Nacional hace un año cuando empezó este proceso. No cambió ni siquiera una coma, y yo digo, pero es que todavía tenemos la misma medicina para la policía vieja. ¿Y qué dijo? Pero además un estilo totalmente desentonado con la realidad. Totalmente. ¿Cómo así? Un desentono. ¿Tú lo juzgas por las palabras o por los hechos? En todo el sentido. Es decir, el estilo del ministro, y lo digo, no tengo nada en contra de él, pero no me gusta. El ministro de barricada, es político. Ese discurso, como tú dijiste, de barricada, eso no es de esta época. Eso es de los años 70. Es político. Hoy hay que tener respuesta de verdad, porque ya la gente no se toma esos té de apaciguamiento. Ahora es la era de la visibilización. Lo que usted dijo ayer y vuelve y lo dice mañana, a la tercera la gente lo va a aborrecer. Totalmente de acuerdo. Son hechos. Es lo mismo que esos problemas no solamente de la policía y de seguridad que van de la mano. Ese es un problema que nunca a la Cámara de Diputados, que le corresponde fiscalizar un problema tan grave como este país, nunca ha dicho nada. Nunca
habido una resolución de preocupación de la Cámara de Diputados con relación a eso? La ha habido las resoluciones, lo que pasa es Se creen también, lo que pasa igual es que que los otros. cuando los partidos están en el poder, son, si se puede llamar así, hasta culpables de las cosas que suceden. Nosotros como diputados recientemente sometimos una resolución para una interpelación del director de la policía y ni siquiera se conoció en el hemiciclo, porque nunca se puso en agenda. Cuando sucedieron las muertes de estos 3 jóvenes, uno en Santiago, uno en San José de Ocoa y otro aquí en una plaza importante de la ciudad, nosotros, la Comisión de Interior y Policía había citado al director de la policía para que acudiera a dar unas explicaciones y no fue. Sí, pero eso es ¿fue el eso es ministro? ¿Fue el inmediatismo. ministro? Eso es Fue el ministro y el superintendente Él dijo, no, yo vine, le dijimos al jefe de la policía que no venga. Pero resulta y viene a ser que al ministro no fue citado. ¿Y qué pasó? No pasó absolutamente nada. Después el honorable diputado José Horacio Rodríguez sometió una resolución pidiendo la interpelación del director de la policía para que dé unas explicaciones ante el Congreso Nacional sobre lo que había sucedido. Es que no hay Que cultura. ni siquiera una interpelación, Ni una siquiera invitación. se agendó, no se puso ni siquiera en la agenda. Eso está en las reglas, una invitación. eso está en el papel de los diputados. Claro que Los sí. funcionarios públicos tienen que rendirle cuentas a la Cámara de Diputados. Pero nosotros lo que que deseamos- esa es su función, una de las Pero no hay- principales. Después de legislar, fiscalizar en la de ella. Y no la ejerce la Cámara de Diputados. No hay consecuencias. Es que no la ejerce. Nosotros lo que deseamos es que esta reforma vaya para bien, que sea real, que pueda realizarse y que la policía se transforme, porque los delincuentes se van a transformar entonces se van a transformar. Según se van transformando los medios combativos para los delincuentes, también se van transformando ellos. Pero nosotros pensamos que la policía debe ser transformada y esperamos que este proceso sea para bien. Diputado, vamos a la pausa ya. Sí, vamos a la pausa para que hablemos con usted un poquito de todo el proceso que condujo porque fue la Cámara de Diputados la que finalmente salvó la ley de La de que extinción de dominio. escamoteó, ¿verdad? La que le hizo todo. La que la salvó. La que la salvó. Claro que sí, no tuviera en pantano ahí. Ahora tenemos casi un Bueno, lo que tengamos, lo que salió de una ahí. cosa ahí que no es ni es de detención ni es de nada. Lo que salió de ahí fue Esa es una por el pena. trabajo de la Eso Cámara. es lo que dé pena, esa vaina. Fue por el trabajo de la Eso fue mutilado en la Cámara de Diputados. Eso es muy relativo. Bueno, está bien. Vamos a la pausa y regresamos a seguir conversando con el diputado Rafael Castillo. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. Seguimos conversando con el diputado Rafael Castillo del Partido Fuerza del Pueblo por la circunscripción número 2 en la provincia de Santo Domingo. Tenemos una discusión aquí fuera de cámara de que Leandro insiste en que la ley de extinción de dominio debió salir como él quería y como quería mucha gente, no vamos a echarle la culpa a él, como él quería, pero que no iba a pasar de un juez de paz. No, yo quería como sea, como es lo correcto. No pasaba de un juez de paz, y mucho menos del Tribunal Constitucional. Entonces, la Cámara de Diputados, ¿qué fue lo que hizo? Lo que va a explicar el diputado. Adaptarla a la Constitución de la República. No es posible que un proyecto de ley que el 95% de los juristas constitucionalistas del país decía que era inconstitucional como estaba, pues se aprobara así en esa forma. Nosotros como diputados lo que hicimos fue, tanto nosotros como los partidos políticos, toda la cúpula de los partidos, todos los juristas, toda la sociedad, porque es bueno que se sepa que la sociedad se empoderó de este proyecto de ley. Pero no de esa que salió. Del proyecto de ley como tal. Porque el que salió es el verdadero proyecto, porque el que bajó del Congreso era algo que no se puede llamar una ley, porque ese proyecto nació en natimuerto,
violatorio de la Constitución en más de 4 artículos. Y entonces, ¿qué hizo la Cámara de Diputados? Adaptarlo a la Constitución. Felicitar los esfuerzos del presidente de la Cámara, el proceso por el que llevó a cabo todo este proyecto, y en 2 días pues pudimos nosotros entonces hacer mejoras importantes, adaptarlo a la Constitución, y ahí tenemos un proyecto de ley que no es el que quiere Leandro, que no es el que quiere la República Dominicana, bueno, pero es el posible, el que se aprobó. Podrían haber otras mejoras. Ya vemos, la ley como tal va a iniciar en 1 año. Todo este proceso por el que se ha aprobado va a iniciar ahora un conocimiento, un tratamiento, crear instituciones, crear plataformas para entonces la implementación de la ley de extinción de dominio, que es, si se quiere, una herramienta importante para que todo el que vaya a delinquir al Estado sepa que mañana va a ser juzgado, quizás tanto él por un lado como los bienes, porque la ley de extinción de dominio solamente va a juzgar los bienes. Ahora bien, quizás, o sin el quizás, tú no vas a ser exento, porque eso viene procesos también por el código o por lo que sea, otros procesos que podrán venir contra el infractor. 36 modificaciones. 39. 39 le introdujeron ustedes al proyecto que vino sí, del Senado de la República. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los senadores? Mira, el Senado, lo que sucedió en el Senado de la República, iniciando en la comisión bicameral, es que ahí se aprobó lo que quiso que se aprobase el presidente de la comisión y el proponente, uno de los proponentes. ¿Y quiénes son? Porque la ley de extinción de dominio viene desde el año 2017, fue un proyecto sometido por el senador Félix Bautista, sí, y después hubo se refundieron los 2 proyectos y quedó ese. Pero el senador Antonio Tavera, el de la provincia de Santo Domingo, fue quien llevó la voz cantante en el proyecto que sometió. Y en el Senado de la República, en la comisión bicameral donde se estudió el proyecto, ese fue un proyecto que se trabajó como quería la Embajada Americana. Como querían organismos internacionales, pero dictatorialmente. Pero ahí había diputados y senadores, no fue el Senado que la hizo. Sí, hubo una comisión bicameral que le dio visto bueno a ese proyecto. Claro que sí, claro que sí. Pero cuando usted sometía mociones para modificación, o se aplastaba, o no se sometían, primero, o no se sometía, yo era miembro de esa comisión, o no se sometía la moción, o se aplastaba. Y ahí solamente se aprobó lo que quiso que se aprobara el presidente. ¿Y cuántos eran? 12. 13. 7 y 6. Se aprobó 8 y 5. Lo que quiso que se aprobase el presidente de la comisión. ¿Por qué? Y la correlación de fuerzas correlación de fuerzas no, porque ahí no es fuerza. La correlación numérica, ¿cómo estaba la comisión de diputados? No, mayores diputados, 8 y 6. Claro. ¿8 diputados? Sí. Claro. ¿Y entonces por qué el presidente de la comisión, que es un senador, porque no se sometían, imponía? Porque eso puede ser para nunca yo había estado en una comisión, que se manejara con tanta tosudez como se manejó esa comisión. Ahora bien, se aprobó e inclusive se aprueba en la comisión dar un voto favorable, someter un proyecto favorable al hemiciclo. ¿Y qué pasó? Que ni siquiera se dice qué tipo de ley, si es orgánica, si la ley es normal, y ni siquiera eso se sometió o se pidió que se sometiera y él no lo aprobó, que lo decidiera entonces el Senado de la República, algo que no es normal en una comisión, porque cuando usted va a evacuar una ley, cuando usted rinde un informe, usted debe decir qué tipo de ley. Es una orientación para el hemiciclo. Claro, entonces, así mismo como llegó, así se fue. Porque eso le pedían aparentemente organismos internacionales, pues se aprobó en el Senado, a hacha y machete, como dirían en San José de Ocoa. Organismos internacionales. Y entonces llegó a la Cámara de Diputados y allí se salvó el proyecto. Allí el presidente Pacheco hizo lo humanamente posible para que esto fuera una realidad, trabajando hasta las 4 de la mañana, todos los días, en los 3 días que duró en la Cámara. Eso fue trabajado desde las 8 de la mañana
sin tiempo de terminar. Y ahí se estuvo trabajando cada día, donde estuvieron involucrados entonces los senadores en todo ese proceso de la modificación. En consultas. Se le consultaba y para que se salvara el proyecto, pues tuvo que pasar por Pero todo ese vino el proceso. presidente de la comisión de la... Sí, estuvo. También. Bueno, Pero ahí no imponía entonces. no, bueno, estuvo en la presidencia. Yo no estuve presente en ese momento, pero me imagino que estaba presente para todas esas modificaciones. Mire, señor, porque fueron propuestas. señor diputado. Primero, ¿por qué tanto amor? ¿Por qué hubo un consenso unánime para quitar la retroactividad de que no toque el pasado? Todos los diputados, todos los partidos políticos muy bien contentos, felices. Para que, yo no voy a para que pudiera pasar. Perdón. Por el artículo No, 110 de la Constitución. es que no es verdad, esa es otra discusión. ¿Por qué todos felices y contentos? Nadie quiere que toquen el pasado. Segundo, ahí hay consenso entre todos los diputados. Porque la Constitución lo prohíbe. Y segundo, por favor. eso es falso. Y segundo, dice el senador Taveras, después de haber aprobado y promulgada la ley, tiene colgado un video en todo el país diciendo que de todas maneras el artículo 7 de la ley toca los bienes del pasado. Entonces lo tumba la Entonces, ya eso lo va a interpretar el magistrado que va a juzgar el caso y después se sucederá entonces en el Tribunal Constitucional. Pienso que es una irresponsabilidad del mismo senador iniciar un proceso ahora con una ley que ya fue aprobada, diciendo lo que se aprobó no es lo que se aprobó, es lo que yo digo. Y creando entonces, él dice lo que dice la ley. Creando una expectativa falsa. Eso no es legislar, eso es un proceso por el que está llevando el senador ese proceso, que yo lo puedo llamar como personalizado. Y eso entonces dista mucho de lo que es un congresista y de lo que es una ley. Usted no, porque las leyes no son personales, yo pienso. No. Y entonces él ha tomado eso como una cuestión personal. Ahora bien, ahí están los tribunales. Si el artículo dice que es así y hay que aplicarlo así, pues se va a aplicar. Ahora, los tribunales tienen también un rango de acción en la misma ley. ¿Tú leíste el artículo 7? Sí, claro. O el 110 de la Constitución. No, el artículo 7 de la ley, que según dice aquí Leandro, No dice el Taveras, porque senador fue uno de los Tavera proponentes. dice una cosa, que Claro. el Senado Usted- aprobó una cosa. Él no es- dice lo mismo que dice la Convención Internacional. Los bienes ilícitos, el Estado nunca puede garantizar como lícito lo que viene de un origen ilícito. Eso es así. Claro. Sí, pero Eso la es Constitución de la República aquí establece otra cosa. Sí, Eso es pero, así, eso es pero así. Usted no puede- esa es parte de una convención Usted no internacional. puede- El Estado no puede avalar lo que viene de un bien Pero ilícito. usted no Y él puede- lo dice la ley. Pero usted no puede perseguir lo que ocurre en tierra, porque aquí la Constitución aquí lo prohíbe. Puede estar por encima de 20 convenciones, pero la Constitución Bueno, de la- eso va a ir a una convención internacional. Usted decía que... se impone la Constitución. No se impone la convención. Si nosotros aprobamos una convención que establezca una retroactividad, Porque Pero aquí no hay- aquí no lo que pasa pasa nada. es que las convenciones internacionales tienen rango constitucional, pero, Exactamente. pero esa convención primero debe ser ratificada por el Congreso Nacional y después y avalada por el Tribunal Constitucional. Para aprobar una convención en el Congreso Nacional, primero debe tener un informe del Tribunal Constitucional. el control preventivo. Sí. Claro. Ahora bien, Eso va a pasar. usted decía al principio que hubo un consenso importante Ah, sí, para la sí, aprobación de esta ley y yo pienso que es así. Y el presidente de la República lo vimos que fue una persona muy diligente en todo este proceso, pero no ha sido así. Cuando digo consenso es para proteger los intereses no sé del por cuál, pasado. no sé por cuál, pero lo hubo. Lo que yo no he visto es esa diligencia del presidente constitucional de la República, ni de los senadores, para la modificación e integración la Ley de Seguridad Social, que es una ley que tiene aproximadamente año y medio en una comisión y está estancada en ese proceso, aunque estamos trabajando poco a poco, pero de 7 senadores que pertenecen a la comisión, nomás van 2 y la mayoría de las veces no hay consenso. Ahí no va a haber consenso. ¿Y por qué usted Y no- está- y la- Ni va a y haber la- modificación y entonces, tampoco. la Ley de Seguridad Social para los dominicanos
no es tan importante o más importante que la ley de extinción de dominio? Es más importante ¿Por porque qué el no día a nos día. hemos abocado todos los sectores productivos del país y los políticos a crear, a modificar esa ley que solamente ha venido a beneficiar a dos sectores importantes? Eso es porque la clase política y el Congreso, como recetario de los intereses, está ahí para defender los intereses de la minoría, no del pueblo. No. Efectivamente. No necesariamente. Sí, Entonces no, nosotros la práctica que hemos vivido es esa. Nosotros pensamos que la ley de seguridad social es la ley quizás más importante después de la Constitución de la República. Claro. Y en este proceso que vamos a vivir ahora, en esta nueva legislatura, nosotros pensamos que hay dos proyectos importantísimos, como es el Código Penal y la Ley de Seguridad Social, deben ser evacuados en esta nueva legislatura que empezamos a partir del 16 de ¿Y agosto. por qué no han sido tan diligentes también para la modificación del Código Penal? Y está estancado, empantanado y dando vueltas por dos artículos o por unos términos que son los de la llamada causales. Y la gente se ha cansado, mucha gente se ha cansado de decir, pero si ese es el problema, saquen eso del Código Penal. Pero es que, mire, es que el problema del código no ha sido las causales. Es que en el último código que se aprobó en el Senado y que bajó a la Cámara de Diputados, las tres causales no estaban. Estaba una que era la de cuando la madre está en peligro. Y ya había un consenso importante en la Cámara para aprobar ese código. ¿Y qué pasó? Hubieron modificaciones que se hicieron en el hemiciclo que emitían los legisladores para modificar artículos como que un crimen X que castigaba con una cantidad de años al hombre y ese mismo crimen castigaba con una cantidad de años a la mujer o a un trans. ¿Y dónde está Y entonces ¿dónde está la igualdad? esas modificaciones que se hicieron de igualdad a la ley, al código, 5 o 6 modificaciones, todas fueron rechazadas. ¿Y qué pasó? Entonces, porque el presidente de la Cámara decía no se debe mandar nuevamente al Senado porque no se va a aprobar. Y entonces ahí vino el proceso. Cuando se sometió no tenía los votos. ¿Por qué? Porque se supone que esto es un proceso flexible, que las cosas, lo que ha pasado con la ley de extinción de dominio, como legislador usted no debe aprobar algo que no esté conteste a la ley, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué pasó? Que no se aprobó ese código, ya ese no tenía las causales. Y ahora nos quedamos sin código. Ahora volvió a una comisión, está trabajándose en una comisión, y yo pienso que en las 2 primeras semanas, después de entrar nuevamente a los trabajos, pues yo creo que será sometido el informe y será aprobado porque se necesita. Es un código moderno que estaría castigando crímenes que no son reconocidos en el código viejo. Y eso es Claro, pero no existían. fundamental para que los tribunales puedan ser adaptados entonces a los nuevos tiempos. Una cosa es que no entiendo, esas son las cosas que tú dices, bueno, pero ¿y cómo es posible? Está bien que hay una diferenciación entre un crimen cometido por un menor de edad que cometido por un mayor de edad. Es una diferenciación que existe en toda parte del mundo. Pero entonces aquí, ustedes quieren establecer en el código que un homicidio cometido por una mujer tenía algunas condescendencia, no es el término, pero bueno, lo cometió una mujer y ese mismo crimen la condena con 10 años. Ese mismo crimen, en las mismas circunstancias, lo comete un hombre y le meten 30 años. ¿Eso fue lo que ustedes aprobaron? Eso era lo que, Okay, iban a aprobar. lo que se pretendía. O si alguien violaba a una mujer, tenía una cantidad de años. Y si viola a un transexual, tenía otra cantidad de años. Más. Sí, más. Entonces eso no tenía sentido. Bueno, pues está Claro que no, hay que se tabla. No, porque está violando dos. No tenía sentido y ahí pasó lo que sucedió, que el código entonces se quedó empantanado. Esos son subterfugios para no aprobarlo. Todo el mundo sabe que aquí hay muchos intereses que no quieren que se apruebe Pero el es una código. necesidad y yo pienso que Claro. sí, que hay un ambiente importante para luego que entremos de la legislatura, pues nosotros aprobar el código. Y eso es así. Ojalá eso ocurra porque hay tantos delitos que están teniendo una incidencia importante en la nomenclatura delictiva que no están contempladas en ninguna ley. O sea, no hay sanciones posibles para esos delitos.
O si hay sanciones, le ponen, ¿cuánto era la multa antes? 5.75. 5.75. Todavía, Ya. todavía hay sanciones de 5.75. Todavía, Una barbaridad. en el siglo XXI. Claro. Entonces, este código tiene que arreglar todas esas Es que barbaridades. ese es un código desde la creación de la República. Sí. Ya nadie concibe que la República Dominicana no se haya adaptado a los nuevos tiempos en materia penal. Hay gente que le conviene, quiere vivir en ese estado. Sí. Claro. Que han, ido, Y se agarra de la causal. que han ido arreglando cosas, porque antes había lo que llamaban trabajos públicos, y ya eso no existe, porque una ley le arregló eso al código y prohibió el trabajo público. Pero antes no habían atraco a mano armada. Antes no había... No, atraco porque cibernético. había un solo atracador. Antes no había atracos cibernéticos, Claro, antes no había ácido del diablo, antes no había toda esta cantidad de crímenes modernos que existen hoy día. Pues es necesario que se adapte este código a los nuevos tiempos y que podamos entonces nosotros tener una nueva justicia, si se puede llamar así. Así es. Así es, vamos a la pausa y regresamos de inmediato a completar la jornada del día de hoy con el diputado Rafael Castillo. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. Claro. Seguimos en geopolítica ya en la recta final conversando con el diputado Rafael Castillo de la provincia de Santo Domingo, municipio de Santo Domingo Este. Estábamos hablando fuera de cámara y él representa la parte mala, mala no, la parte dura de Santo Domingo Este, de Lomena, Catanga, Vietnam, la orilla del río. Doctor, usted conoce bien esa zona. Usted ha estado mucho en Santo Domingo Este. Usted conoce a perfección. Soy capitaleño adoptado. Es así. Diputado, el 16 ustedes tienen que renovar Los bufetes el directivos. bufete directivo. El caso de ustedes, el presidente actual Pacheco aspira a reelegirse, pero también oí que la aspiración Del vocero, Julito Fulcar. Fulcar. Julito Fulcar Encarnación, que es mi primo. ¿Quién más? No, pienso, yo en la Cámara solamente he escuchado que por el PRM solamente aspira a Julito Fulcar, y pienso que el presidente Pacheco también estaría, que a propósito de eso, mañana tiene su proceso de rendición de cuentas el presidente Pacheco. A las 10 de la mañana estará haciendo el proceso de rendición de cuentas de este año que acaba de terminar, de esta legislatura, y entonces aspira también a mantenerse en la Cámara. En el Senado ya es más amplio. Pude leer ayer que hay 7 aspirantes a obtener la presidencia, pero me imagino que si se queda el presidente Pacheco, se va a quedar el presidente de arriba también. Diputado, Ayer Hipólito Mejía, el presidente Hipólito Mejía dijo que estaba de acuerdo con que siguieran los... ¿Qué le gusta la ambos reelección? presidentes. No, Hipólito no. Hipólito es una persona llamada a hacer ruido cuando hay situaciones. Y en el caso de ustedes, aunque usted no es el vocero de la Fuerza del Pueblo, pero ¿cuál es la posición de ustedes? La Fuerza del Pueblo, me parece que el vocero actual, Maldonado, no está en aspirar nuevamente, pues... No digo frente a la Cámara, frente a la presidencia de la Cámara. Nosotros apoyaremos en la Cámara a quien decida el PRM, pues nosotros somos minoría, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo somos minoría y ellos tienen la mayoría para su escogencia. Pero en los últimos años los partidos en el poder le han facilitado a la oposición, incluso en varias ocasiones. Se la va la y usted piensa que en un proceso donde la Fuerza del Pueblo está compitiendo de tú a tú con el presidente
supuestamente No me a diga. 2 años de las elecciones nos van a ceder la presidencia de la Cámara. Eso no va a la gente que sea eso. Esa posibilidad no existe. No, eso no va a existir. Usted sabe. Se habla que hubo un acuerdo. Yo le voy a entre el preguntar, PRM ahora lo voy a entrevistar a usted y le voy a y- preguntar, ¿usted cree que eso podía existir donde ellos están sometiendo préstamo en todas las agendas semanales, un préstamo? Terminada la legislatura, cuando nos convocaron el último día para una sesión, el último día, el 25, ya la legislatura cerraba el 26, para la aprobación de 4 préstamos, que estaban en la agenda por 613 millones de dólares. Quiere decir que a la entrada nuestra, no se aprobaron, pero a la entrada nuestra van a estar ahí. Entonces, ¿cómo van ellos a ceder la presidencia de la República cuando es un partido que se está endeudando todos los días? Ayer vimos al arquitecto Jerónimo que decía que se han endeudado por un valor de 1.500 millones diarios. Y eso es una cosa terrible. ¿A dónde nos está llevando esta gente? Pero esos préstamos son con organismos internacionales o... Con organismos internacionales, es en dólar. Pero está contemplado en el presupuesto eso. ¿Y cómo van entonces a sustentar el próximo presupuesto del otro año? con más deuda. ¿Y Endeudando cuál al será el futuro. tope de endeudamiento? Cuando los organismos internacionales digan, ya Hubo ustedes una- endeudaron el país, ya no se puede hacer más. Fuimos certificados, que No, dice que pero eso nuestra no. economía está saneada, que permite todavía tener préstamos. Eso no ocurre así. Vaya a Los Minas, donde acaba de decir el doctor a Los Minas, y pregunte si la economía está saneada. Vaya a ver si con ese chequecito de 1.500 pesos que le están otorgando o esa tarjeta de 1.500 la gente mantiene a su familia. La economía está saneada. Pero eso no es nuevo. De hecho, los principales culpables de eso son los diputados. Ajá. ¿Por qué? Bueno, yo soy de primer año, yo quizás no tenga tanta Usted culpa. está primer libre. periodo. Usted está libre de culpa, pero una de las prácticas más dañinas que ha pasado por este país es jugar con la pobreza de la gente. Darle frutitas, darle cositas, que han anquilosado a la gente a vivir de eso. A la gente le gusta esa vaina. Sí, no han impuesto. Claro que Y sí. segundo, y usted hablaba ahorita del derecho constitucional. Hay un conjunto de leyes fundamentales, de derechos fundamentales, que el garante para que eso se funcione El Estado. es decir, obligar al Estado, al gobierno, a que lo cumpla. Eso lo debe hacer el Congreso, no lo ha hecho. Por ejemplo, el 61, el derecho a la salud. Sí, ¿Y cómo está la salud en República Dominicana? un hoy día? desastre. Sí. Pero eso es, El Congreso debiera imponer al gobierno Pero que eso- cumpla, porque es un derecho fundamental. es un enunciado. Leandro. No es un enunciado, Sí, pero, hombre. pero la ley se denomina como muy garante de la Constitución para proteger los intereses particulares, ahí sí se aplica, pero para los derechos fundamentales no. Pero mire, por ejemplo, la República Dominicana tiene una idiosincrasia diferente quizás a muchos otros partidos. Y ese proceso de políticas sociales que ha llevado los gobiernos, todos los gobiernos, me recuerdo una frase muy famosa donde yo estaba niño, que decía, le cogemos la fundita y no somos reformistas. Pues quiere decir que las fundas han existido desde siempre. Ahora bien, eso debe existir con transparencia. La transparencia debe ser la Claro. carta fundamental para todo esto. Sin embargo, en este gobierno, que hoy nos gobierna, este proceso de las políticas sociales por las que ha llevado este gobierno, están putrefactos todos. La política social de este gobierno es corrupción por todos los lados, iniciando con su primer año, donde se le otorgaron 100 millones de pesos a los artistas en la pandemia, que era un proceso para llevar a cabo. Eso era para que coman los Vimos el artistas. proceso de las pinturas que acaba de suceder. Ya vimos lo que pasó con la tarjeta Solidaridad, con la tarjeta de Supérate, que solamente en el mes de diciembre se perdieron tarjetas por alrededor de 300 millones, pero que hoy supera los 600 millones. Ya vimos en un proceso importante que llevó a cabo el Listín Diario de Investigación que solamente el 21% de los bonos de la tarjeta bono navideño que se emitieron llegaron a la ciudadanía, y que instituciones que estaban llamadas a entregar una cantidad X recibieron tarjetas por menos de 450 millones de pesos, 600 millones, y entonces usted dice, pero ¿dónde iremos a parar en este gobierno con esa política social? Ahora el presidente se destapa con otorgar un bono único de 1.500 pesos, que no busca ninguna solución, pero que no sabemos ni siquiera
¿Quiénes son los beneficiados? ¿Quién hizo ese listado para beneficiar personas? ¿De dónde se sacó ese listado para beneficiar personas? ¿Cómo se está llevando a cabo? Porque yo vi en un acto que entregaron unos cheques. Si es por medio de cheques, si es por medio de tarjeta. Si es por medio de tarjeta, pasaría lo mismo que ha pasado con los bonos, que se le entregaría a una persona y con un padrón o con la guía amarilla podría meter entonces 5,000 tarjetas a una sola persona y se convertiría en un gran negocio para ¿A ustedes le dieron 130,000 tarjetas? Allí que voy. a los diputados. Los diputados reproducen ese esquema de reparto cuando no es su función esa. 130,000 tarjetas le dieron a ustedes. Sí, ¿Cuántas reparten abaniquito, el diputado- fundita, ¿Cuántas recibió usted? habichuela con dulce. El diputado es la persona más cercana, el comunicante con el problema Yo salí para acá, para este programa, a las 6:15 de la mañana. Y ya había gente ahí. ¿Usted sabe cuánto yo tenía en la puerta de casa? 1. Y yo sé que cuando yo retorne ahora, por lo menos tengo 4. Entonces, el diputado es yo estoy de acuerdo. la persona que más contacto tiene con el problema Esa que no es su existe en la función. comunidad. Yo estoy de acuerdo. El Sabemos- contacto tiene que ser a través de su legislación, Sabemos. de la producción de Y ley. la gente que está ahí esperando en la puerta. Yo estoy de No, acuerdo no, que esa no es mi función, esa no es una de mis funciones. Y lo es, porque en el momento de la representatividad, usted sabe cuántos, y no tendría que decirlo aquí, cuántos ataúdes yo he donado en el mes que recién terminó. Ayer sentado con la secretaria en la oficina. No diga el número. porque Ayer sentado porque con es tenebroso eso. ayer sentado con la secretaria. 6. Entonces, ¿Cuánto debiera verdad, ser? es verdad que ese no es mi rol. ¿Y quién lo iba a hacer? Es verdad que ese no es mi rol, pero cuando usted tiene ese problema, que usted no encuentra a quién llamar, ¿a quién usted acude? Al diputado. Al INAVI, Al INAVI. Oye, esa vaina. ¿Y cuántas le dieron a Al INAVI es ustedes? encargado de eso. ¿Cuántas tarjetas le dieron a ustedes? A nosotros nos dieron unas tarjetitas, creo que ¿Cuántas? 200, me parece que fueron, emitidas por la Cámara, las que nos entregaron a nosotros. Bueno, a la Cámara le dieron 130 millones de pesos. Sí, pero que la Cámara no solamente reparte tarjetas, también reparte habichuela con dulce. Ya Día de la madre, Cámara no padre, da nada, el presidente abaniquitos, ya el esas presidente cosas. no da nada, el presidente Pacheco ha eliminado todos esos procesos por Fresco, el que es una cosa ¿Cuántos que- minutos se nos entregaban quedan? cosas. 3 minutos. ¿Cómo está la fuerza del pueblo, diputado? Creciendo. La fuerza del pueblo está... me gusta su corbata, doctor. Me gusta su corbata, una corbata que indica los nuevos Él tiempos. la esperanza. vino consono con eso. La- Otro no, vino es con que- una roja, pero él vino Es con que la esta- de él. Es que esta corbata televisa bien. Sí, la esperanza. Tú lo La sabes, fuerza del ¿sabes? pueblo está en este momento, ha suspendido todas sus actividades políticas por la partida, que se puede llamar así, a destiempo de nuestro compañero Domingo Jiménez, quien estará llegando al país los restos o en el día de hoy o de mañana, y hemos diseñado un protocolo para todo esto y hemos suspendido todas las actividades políticas en esta semana. Pero la Fuerza del Pueblo está teniendo importantísimos eventos. Recientemente vimos como el presidente Fernández estuvo en España haciendo juramentaciones importantes. En República Dominicana ya entregamos un padrón a la Junta Central Electoral a finales del mes pasado con alrededor de 1.100.000 inscritos, y nos hemos propuesto hasta mayo del próximo año en completar los 2 millones de miembros del partido. Pues nosotros estamos en ese proceso, fortaleciendo el padrón, visitando compañeros, inscribiendo personas, instruyendo a nuestros miembros, asociando los centros de votación a las direcciones medias que estamos creando. Y ese fortalecimiento nos está llevando a cabo, nos está dando los frutos de que hoy en todas las encuestas el presidente Fernández esté empatado en algunas provincias y en otras encima del presidente Luis Abinader. Dijo ayer Jaime David, la fuerza del pueblo y Leonel tienen un 14%. Bien. ¿Y por qué usted se queda callado? Pero él era de los que decía que Gonzalo estaba ganado. Entonces, ¿a cuál le creo? ¿Al que vendía a Gonzalo o al que dijo lo de ayer? Pero yo pienso que la realidad es lo que vemos, que la fuerza del pueblo se desarrolla y se fortalece en cada uno de los municipios del país. Gracias, señor diputado. Yo le deseo Rafael suerte. Castillo. Gracias. No, Sí, será sí, así. claro. Será así. Rafael Castillo, muy buena comparecencia. Vamos a invitarlo un día de estos otra vez. Sí. David, quédate tranquilo. No me presiones porque yo sufro de la presión. ¿Ok? Gracias a ustedes también por su atención.
Mañana estaremos aquí, Dios mediante.